platicaba en la mañana, que les mandé el audio, que es muy importante que siempre que trabajan en un proyecto colectivo con una temática en particular estén informados. No es lo mismo que yo les diga, pues pinten unos cuadritos con unos árboles y ya, a que tengan como más información sobre cómo y por qué estamos pintando lo que estamos pintando y le pongamos un sentido, un significado para poder comunicar y transmitir un mensaje, ¿ok? Entonces por eso está Raúl aquí haciéndonos el favor y el honor de darnos esta plática. Él es una persona sumamente preparada, ya les platicará todo lo que sabe hacer y de dónde viene y quién es como cuándo. Si tienen alguna pregunta, Raúl ya nos dirá si nos esperamos al final o pueden alzar la mano y interrumpir. Ya lo dejo directamente con Raúl. Entonces Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias. Te los presento rapidísimo. Inés va en quinto de primaria, Yatsil va en primero de secundaria, Juan Carlos va en primero de secundaria, Rosy va en universidad, primero de secundaria, primero o segundo, primero. Inés, Celeste en primero de secundaria, Galia va en quinto de primaria y Daniela, que está conmigo, que nos falta, va en segundo de secundaria. ¿Por qué es importante el agua? ¿Alguien una razón? Porque es uno de los 4 elementos. Uno de los 4 elementos. ¿Quién me dice otra razón por la que es importante? Porque los humanos necesitamos agua para vivir. ¿Por qué necesitamos agua para vivir? Porque podría decir que nos mantiene hidratados y con energía. Ok, ibas a decir algo. Bueno, si el cuerpo es 80% agua, entonces si baja el nivel nos desequilibra todo. Ok, varía de acuerdo a nuestra edad, desde el 70% hasta el 80% más o menos. Está entre ese rango, dependiendo de nuestra edad, y creo que ya más adultos baja todavía un poquito abajo del 70%. ¿Quién más me da una razón? ¿Sí? Porque, también estamos en agua para cultivar mucha verdura, para bañarnos, para mantener higiene, para muchas cosas importantes que están buscadas en nuestra vida. Muy bien, ¿sí? Y aparte el agua no solo es importante para nosotros, sino para los seres acuáticos, porque pues está toda contaminada, entonces si no la cuidamos se mueren. Así es, entonces quedamos que hay seres que viven en el agua. Todos los seres vivos dependemos del agua para vivir porque nos ayuda a regular los procesos químicos que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Todas las reacciones, todas las disoluciones, todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas de nuestro cuerpo, la mayoría tienen que ver con el agua. A esto le llamamos servicios ambientales, ¿sí? Lo que a los elementos del medio ambiente le brindan al humano, lo hemos catalogado como servicios ambientales porque nos están brindando un servicio desde nuestro punto de vista. Fíjense que la situación del agua es complicada porque nosotros vemos que estamos en el planeta azul y el planeta azul se llama así porque estamos llenos de océanos. Sin embargo, como sabemos, no podemos beber directamente el agua de los océanos. El agua se divide en agua salada y agua dulce. El agua salada es el 97%, es decir, todo lo que vemos en azul en ese círculo es el agua salada, y el 2.5, que es esa rebanadita que vemos ahí de agua dulce, ese es el agua que no es salada, es decir, la que podríamos disponer. Ya existen algunos procesos, ósmosis inversa o una serie de destilaciones podrían hacer que podamos consumir el agua de mar. Sin embargo, pues no es tan económico. Entonces, ahorita nuestra mejor opción es acceder al agua dulce. Del agua dulce, si otra vez todo el planeta fuera solo de agua dulce, podemos ver que el 69.7 está congelado, es decir, la parte en azul oscuro es el agua que está congelada todavía a pesar del derretimiento de los polos. El agua subterránea es el 30%, que es la otra parte azul, y esa rebanadita son aguas superficiales. Como ustedes saben, ya no tenemos agua superficial que podamos aprovechar. ¿Por qué? Porque la hemos contaminado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Este es el ciclo del agua, seguramente ustedes ya lo ubican un poquito. El agua se evapora, se vuelve nube, cae como lluvia y se escurre. Hay escurrimientos superficiales y hay escurrimientos subterráneos. Los escurrimientos superficiales son los que hemos contaminado. Todos los escurrimientos que vienen por la superficie, todos los ríos, todos los arroyos, todos los lagos, o más bien la mayoría, no todos tienen algún grado de contaminación, la mayoría tienen una contaminación extrema que ya no podemos tratarlo, ¿no? Para poder utilizar esa agua.
¿qué hemos hecho? Pues hemos contaminado nuestra atmósfera. Entonces, cuando llueve, el agua ya no la podemos utilizar directa. Sí podemos, todavía tiene un nivel aceptable, digamos, para una emergencia, para poder usar esa agua, pero con los gases, con el calcio, con los nitróxidos que se evaporan, forman ácidos, ácido nítrico, ácido carbónico, y la lluvia es una lluvia ácida, cada parte pues arrastra los polvos que hay en el aire, ¿no? Que se conoce como partículas suspendidas. Hemos contaminado todos los escurrimientos superficiales, hemos contaminado los mares, y poco a poco pues el agua se va infiltrando a través de las superficies, y al estar las superficies contaminadas, pues poco a poco el agua que va cayendo y que se va infiltrando también poco a poco va llegando a esos mantos subterráneos. Entonces ya cada vez es más difícil encontrar mantos subterráneos con agua lo suficientemente limpia, ya más bien está contaminada. Sin bombear, el agua salga arrojada hacia arriba, como cuando en las películas cavan un pozo de petróleo y empieza a botarlo hacia arriba. Eso se debe a esa presión. Ese nivel pues ya no estaría por acá, porque ya le hemos estado jalando. Ya la mayoría de estos ya está muy por abajo, ya no hay ningún pozo que tenga la presión pisométrica suficiente para que el agua sea arrojada por la gravedad, por el efecto de gravedad que hace la presión desde aquí. La situación del agua en la ciudad de Puebla, pues tenemos un alto consumo. Entre más ciudadanos somos, más agua necesitamos, y el problema es que si nos acabamos, que ya nos hemos estado acabando el agua que está abajo de nosotros, lo que las ciudades empiezan a hacer es ir a otras comunidades de alrededor que todavía tienen agua y empezar a transportarla. El costo de transporte es más económico que el costo de tratamiento. Entonces por eso hay, por ejemplo, me acuerdo que había un proyecto, me parece que ya está terminado, para llevar desde Querétaro agua a la Ciudad de México. Entonces todo ese era un trayecto larguísimo para quitarle agua a Querétaro y llevarla a la Ciudad de México. Pero eso no hace que Querétaro deje de necesitar agua. Querétaro sigue necesitando agua. Y el problema es cuando nos vamos con pueblos más chiquitos, pueblos originarios, comunidades, donde les quitamos el agua para traerla a las ciudades, o peor aún, le llevamos la empresa que va a ocupar esa agua, la ponemos ahí para que no tenga que transportarla, y les quitamos el agua que ellos ocupan, de la que dependen. Y alguien hace un rato mencionaba, pues es que es uno de los 4 elementos, y en nuestras costumbres ancestrales pues son como deidades, son cosas muy importantes para la vida, y entonces estamos rompiendo el equilibrio, estamos irrumpiendo en su cultura, y entonces eso da pie a otros problemas. 1 o 2 días, y es algo que antes no había, ¿no? Hay que distribuir el agua, y cada vez hay menos posibilidad de distribuir, porque el agua cada vez a la que tenemos acceso cada vez es menos, y cada vez hay que distribuirla entre más personas, ¿sí? Eso va creando conflictos que están lejos de nosotros, pero cada vez están más cerca, cada vez se van acercando más, y en algún momento nosotros muy probablemente tengamos un problema con el agua si no aprendemos a convivir con este medio. Hablando un poquito del bosque, pues el bosque, podríamos definir el bosque de muchas maneras, pero podemos decir que el bosque es un lugar donde hay muchos árboles. Cualquier lugar donde haya muchos árboles es un bosque, no importa qué tan grande sea o qué tan chico sea, o el tipo de árboles, ¿sí? Hay un tipo de bosques que son tropicales, que conocemos como de las plantas tienen distintas propiedades, y todas las plantas que florean tienen es también la capacidad de ayudar a las abejas a producir miel. Entonces, pues podemos ver que el árbol también tiene varios servicios ambientales. ¿Y creen que sea lo mismo los árboles que tenemos, no sé si ubiquen este lugar, que tenemos en nuestra ciudad, ahí repartidos en la calle, en nuestras casas, que los que están en el bosque? ¿Creen que funcionen igual? No. ¿No? Bueno, es que los que crecen naturales, crecen por sí solitos, y los que están en la ciudad van ellos, las personas van y los plantan. Así no es. tienen como sus propias raíces ahí. Pero sí tienen raíces. No, pero digo, no nacen desde ahí, ellos van y Ya. plantan.
digamos que nosotros los colocamos de manera cultural, no natural. Ok, a ver por aquí. Sí, también está más contaminado en la ciudad, entonces tienen el agua contaminada y el agua está más limpia. Así es. Aparte, las hojas tienen menos espacio para crecer y como obtener los nutrientes que la tierra les da, ya que muchos están como en cemento, solo tienen una pequeña parte de tierra. Así es. Justamente uno de los problemas que hemos visto en la ciudad es que cuando tú vas a plantar el árbol, te piden que al menos tengas 1 metro de espacio para plantarlo. Y el árbol crece y llena ese metro muchas veces, ¿no? No todos, pero muchas veces llena ese metro. Y entonces, ¿por dónde le va a entrar agua a sus raíces? ¿Por dónde se va a nutrir el suelo? ¿Por dónde lo van a alimentar? No hay forma. Y entonces lo que pasa es que se acaba el alimento que hay abajo, toma los nutrientes que necesitan y empieza a enfermarse, como cuando no comemos bien, comemos puras sabritas y cosas de esas, no nos alimentamos bien, nos enfermamos más fácil que si comemos bien. Entonces le pasa lo mismo a los árboles, se empiezan a enfermar. ¿Y qué pasa cuando empiezan a enfermar? Su estructura se hace más débil, se convierte en un riesgo para las personas y entonces solicitamos que corte este árbol porque es un riesgo para la ciudadanía. Hay que cortar este árbol porque puede causar un accidente. Y entonces es un accidente que nosotros mismos le estamos causando al no darle las condiciones necesarias. Y otra cosa que pasa es que pues si el árbol ya no ocupó todo el metro y quedó como de este tamaño, pues le hacemos más chiquito el espacio y le ponemos cemento, ¿verdad? Lo rodeamos que quede justito, pues para que pasemos nosotros por la banqueta y no nos estorbe. Entonces poco a poco los vamos nosotros ahorcando, por decirlo de alguna forma, y después vamos solicitando que se quiten porque representan un riesgo. Y hay estudios que muestran pues ese fenómeno, ¿no? Cómo poco a poco les vamos reduciendo el espacio en las ciudades y después vamos quitándolos ya sea porque están enfermos o porque representan un riesgo. En el bosque pues forman parte de un ciclo, sus mismas hojas al caer, adelante. Nomás quería comentar que en mi casa pasó que un árbol pues ya no tenía los suficientes nutrientes y bueno, no me acuerdo muy bien, pero las raíces ya estaban llegando muy lejos. Así es. Cuando no le damos agua al árbol, hay varios, no todos, que empiezan a buscar también y que empiezan a destruir nuestra infraestructura. Y justamente los animales necesitan algo que se ha denominado como corredores. Entonces fíjense qué interesante que si uno del bosque hacia la ciudad hace corredores, hay animales que empiezan a fluir más, no todos porque necesitan ciertas condiciones que se llaman de frontera, pero empiezan algunos animales a adaptarse más y entonces empiezan como a interactuar un poco más con la ciudad. Incluso las aves, hay aves que se adaptan más a través de estos corredores y que puedes conectar un bosque con otro bosque y entonces puedes tener flujo de especies a pesar de que tengan que pasar por la ciudad. Entonces vamos al hacer esos corredores, lo que hacemos es romper un poco la frontera, las condiciones de frontera y a permitirles moverse más aunque ya no estén dentro del bosque. El árbol tiene varias funciones, una muy importante es la evapotranspiración. Toma agua del subsuelo y a través de las hojas la emite como vapor, es como la forma en la que los árboles sudan. Entonces eso hace un intercambio atmosférico muy importante que permite regular los ecosistemas. No solo cuando ponemos un árbol no solo es la sombra que nos brinda, sino también que humedece el ambiente y eso permite tener un clima más agradable. Porque perdemos esa capacidad de infiltración y perdemos no solo los servicios ambientales que nos dan los árboles, sino también perdemos el agua. Están sumamente relacionados en el ciclo del agua. Incluso los lugares donde hay presencia de árboles hay más factibilidad de que se regularicen las lluvias, porque por esa misma humedad que propician los árboles. Entonces, un lugar con más árboles es un lugar donde la lluvia no cae tan esporádicamente y no son tan tormentosas, son lluvias más, digamos, que generan menos inundaciones o menos afectaciones al entorno. Entonces, todo eso
tiene que ver con la presencia de los árboles. ¿Cómo perdemos los bosques? Ay, ahora sí todo el mundo sabe. Empezamos por aquí. En los incendios perdemos hectáreas y hectáreas de bosques. Este año ha sido muy difícil para México en cuanto a incendios justamente forestales. Cuando hacemos nuestras casas. Cuando construimos nuestras casas. También cuando, bueno, los materiales de la escuela talan árboles. El papel, ¿verdad? Todos creemos que el papel se hace de los árboles, o lo sabemos, ¿no? Y también, pues, para hacer los muebles, para... Entonces, uno de los más grandes impactos es el crecimiento de las ciudades, ¿sí? La ciudad va poco a poco, estos paisajes donde vemos un montón de tinaquitos así ordenados y no vemos nada más que todo lo que toca la luz está lleno de esos tinaquitos, ¿no? Cada vez más grandes, casas iguales, que son como otra problemática. Algo que yo hago impacta de manera indirecta en otro problema, y como hay varias cosas que van impactando en ese problema. Entonces nosotros desde nuestra vida cotidiana pues no matamos animales, no experimentamos con ellos, no destruimos bosques, pero todas nuestras acciones impactan, aunque sea un poquito, desde el beber agua embotellada o beberla del garrafón en un recipiente reutilizable, o beberla, desde esas decisiones, desde comprar el garrafón de 20 litros o comprar la botella de 600 mililitros o de 350 mililitros, todas esas decisiones y todas las decisiones que tomamos en nuestra vida van impactando de manera distinta. Obviamente pues no son expertos y no esperamos que sean expertos, ¿no? Lo que esperamos es que poco a poco ustedes se vayan interesando en todos estos procesos y que ustedes vayan tomando decisiones a lo largo del día. Si consumo este producto, ¿no? ¿Por qué lo consumo? Y hacerlo sabiendo pues el impacto. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a reducir, digamos, la cantidad de agua que utilizamos? O, no sé, ayudar un poco al medio ambiente, que los árboles no se estén acabando. ¿Tú qué podrías hacer, Dani? ¿Qué podrías dejar de comprar o qué podrías dejar de usar? ¿O qué Dejar de usar, no sé, popotes y Bien, botellas de agua. dejar de usar popotes, súper. ¿Inés? Ecológicas, intentar usar productos ecológicos, ¿ok? Que no dañen el agua, perfecto. ¿Y así? Bueno, por decir, a la hora de bañarnos o lavarnos los dientes o hacer alguna actividad de higiene, por lo general gastamos mucha agua. Entonces sería como poner cubetas, Claro. porque pues, si cuando te bañas, por si hay goteras o algo así, poder utilizar el agua para que se regar las plantas. Ok, me encanta. Sí, de hecho yo en casa pues, abro el agua, ¿no? Para que caiga el agua en lo que sale la caliente de la fría y pongo mi cubetita, ¿no? Eso está súper bien. ¿Juan Carlos? No sé, iba a decir lo mismo que yo. Bueno, ahorita regreso contigo, no se te ocurre otra cosa. ¿Rosy? Bueno, yo en mi casa tenemos un huerto, así que intentamos hacerlo y obtener comida de ahí. Intentar no consumir tantas cosas, o a la de la tienda, llevar una bolsa de tela en vez de una de plástico. Súper bien, me encanta. Celeste, ¿alguna cosa que puedas hacer para que el medio ambiente lo protejamos? Una cosa que tú puedas hacer. Como intentando a los animales. ¿Ayudar a rescatar a los A animales? la calle. Ok, rescatar a los animales de la calle. De acuerdo, gracias. ¿Y Galia? Seguir haciendo lo que estoy haciendo con el atoyac. Cuéntales qué estás haciendo con el atoyac. En tercero de primaria empecé una campaña para vender cosas y después se lo dimos a una organización que se llamaba Darle la Cara al Atoyac. Y ahorita estoy haciendo una carta al gobierno de Puebla y el gobierno de Tlaxcala para que cambien sus acciones. Muy bien, Galia, muchísimas gracias. Juan, ¿qué te ocurre? Ya, sí. Pues, según yo, ya todos lo hacemos, pero pues ya no usar bolsas de plástico y utilizar unas bolsas de tela. Claro, usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. ¿Algo más, Raúl, que podamos hacer desde nuestra casa? No usar agua caliente y así ya no necesitas una cubeta para... O sea, bañense con Bañar. agua helada. Yo de hecho sí me baño con agua fría. ¿Sí? Siento Yo no vergüenza. De plano. Yo me baño en la mañana, me baño a las 7 de la mañana. Ah, no, está súper, ¿verdad? Creo que el tip más importante es que ustedes mismos investiguen y que tomen decisiones.
todo el tiempo. Involucrarse en actividades sociales también que tienen que ver con esta situación de cuidar los bosques, el medio ambiente. Recuerden que nosotros, sí, Bueno, mi papá vive como ya muy retirado de acá de Puebla, casi literal en las afueras, o sea, pasando un pedacito y ya está Tlaxcala. Entonces, la otra vez tuvieron una conferencia del fraccionamiento que ahí hay muy poca agua y luego se va, por decir, a las 12 ya la cortan y ya no hay hasta el otro día. Estaban diciendo que es porque el gobierno no quiso pagar a Tlaxcala para que jalaran más agua y deben 7 millones de pesos por agua. Entonces por eso no las van cortando. Pero eso también a ustedes de alguna forma, digo, a lo mejor no es lo más padre que te puede pasar, pero ustedes también han estado aprendiendo un poco a la mala, digamos, ¿no? A regular estas cantidades de agua, porque sabes que si no te vas a quedar sin agua. Y justamente a ese punto quería yo llegar. O sea, si nosotros no nos regulamos desde ahorita, ¿no? Justamente va a pasar eso, pero ya no solo porque le deben al gobierno, no, sino ya en general todos vamos a tener que vivir así de, pues Inés, te toca bañarte con una cubeta y media de agua y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos haciendo nuestro granito de arena nosotros desde el arte. Le pedimos a Raúl que viniera para documentarnos más. Recuerden que todos estos cuadros que ustedes van a hacer los vamos a donar a una fundación, ya les platiqué sobre el Raki, que ellos a su vez van a ver qué pueden hacer con estos cuadros para recaudar dinero, para poder comprar o palas o pagarle a los jardineros para que siembren arbolitos, o ir a zonas que a lo mejor está un poquito complicado llegar y sembrar árboles. Entonces, ¿ustedes cómo creen que nuestro impacto como artistas pueda darse? ¿Cómo creen que pueda llegar a ser recibido esto? La gente que va a ver su exposición, o sea, ¿cuál es su sentido como artistas al plasmar toda esta información que Raúl nos está dando? ¿Qué le quieren decir a la gente? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O ya me malviajé y no entendieron la pregunta? Que cuiden el... Ok, Inés lo que quiere transmitir es que cuiden, ¿qué? los Que árboles. cuiden los árboles, ¿de acuerdo, Dani? Ok, ¿alguien más? ¿Yatsin? Bueno, yo pienso que es como intentar dar otro ejemplo de cómo es posible que unas niñas, todavía como niñas, Sí. podemos entender un poco mejor este tema que los más grandes intentar hacer que cambien, no completamente, pero un poco más sus cambios. Ok, la semillita ahí de, oigan, pónganse las pilas, vientos. Rosy. Yo creo que algo muy importante es que luego las personas dicen que tenemos que salvar el planeta y que hay que hacer todo lo posible, pero luego no lo hacen, solo lo dicen y solo se quedan en su casa haciéndolo. Así que vayan más de eso y que de verdad hagan algo. Simplemente si ven una basura en el piso, que la agarren y que la vayan a tirar. Sí, porque eso es horrible, no lo van tirando basura y o sea, uno va recogiendo. Gracias, Rosy. Galia. A mí de eso, no, mis papás no me dejan. Yo luego veo así basura, pero no me dejan recogerla por ahorita por lo del... No, claro, por supuesto. Pero ahorita, ¿qué podrías hacer? O sea, ¿qué quieres transmitir como artista? ¿Vas a pintar un cuadro y qué le quieres decir a la gente con este cuadro que vas a pintar? Yo creo que tenemos una casa y pues, el mundo es nuestra casa y la tenemos que cuidar porque solo tenemos una vida. De acuerdo, muchas gracias, Galia. ¿Alguien más? ¿Juan? Pues dar el ejemplo y pues la iniciativa de que otras personas empiecen a hacer. De acuerdo, muy bien, chicos. Y dijo que el árbol y yo somos uno solo. Y se quedaron así como, ¿cómo que el árbol y yo somos uno solo? Dice, sí, si yo al exhalar ese aire lo va a tomar el árbol y va a formar parte de su cuerpo. Y cuando él exhale el oxígeno, yo lo voy a respirar y va a formar parte de mi cuerpo, entonces el árbol y yo somos uno mismo. Quiero felicitarlos mucho porque al mundo le falta mucha arte, ¿no? Al mundo le falta toda esta sensibilidad, todo esto. Si hubiera más arte en el mundo, creo que tendríamos menos problemas, no solo sociales, sino ambientales. Entonces quiero felicitarlos mucho por su dedicación, por su trabajo y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Le damos un aplauso a Raúl.